Bienvenidos, señores. Un día más ya estamos con todos vosotros aquí en nuestra alquería, donde los recuerdos y la historia de Motril florecen en los próximos minutos. Hoy, como en cada uno de nuestros programas, recorremos uno de los barrios motrileños de gran calado histórico. Concretamente, hoy visitamos el barrio o arrabal de Alcuruch, cuya traducción literaria podría ser barrio de salida. Y podemos imaginar el porqué de su nombre, pues estaba colindante a la zona amurallada de Motril, en su zona norte. Por ahí es por donde se producía la salida natural de los vecinos de aquella época. Como no, el barrio comienza en la actual calle Curucho, en Motril, donde se asentaron conocidos moriscos. Y también seguiremos el recorrido por calles como Mercado Alto y Bajo, la Placeta Arcoliver, la calle Marca, Cartuja, Placeta del Sol, Taona o la importantísima también calle Gloria. De todas ellas hablaremos en el día de hoy y conoceremos el porqué de sus nombres y la peculiaridad de cada una de ellas históricamente hablando. Les invitamos ya, por tanto, a conocer un día más otro pedacito de historia de Motril de la mano del historiador Manolo Domínguez. Así que abróchense, que comenzamos ya. Manolo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. De nuevo preparado para visitar nuestro Motril aquí en la alquería y bueno, yo tenía muchísimas ganas de llegar precisamente a esta zona. Hemos conocido otros barrios, otros arrabales, en este caso de Motril, como el arrabal de Almanjón, y en este caso nos quedamos con el arrabal norte de Motril, el arrabal de Alcuruch, que significa eso, ¿no? La salida de Motril, ¿no? Significa el barrio de salida de Motril, ¿no? Sí, efectivamente, Motril estaba conformado en época musulmana por un centro urbano, que ya hablamos en el centro de lo que hoy es la Plaza de España, y después tenía dos arrabales, el arrabal de Almanjón y que era el arrabal de Alcuruch, que significa pues el barrio de la salida, porque este era el camino que salía de Motril hacia Granada, hacia el camino de Granada. Terminaba el Postigo de Beas, terminaba la muralla, y a continuación teníamos el barrio del Curuch, un barrio pues también muy importante, donde ahora veremos pues que había elementos importantes de la historia de Motril, ¿no? Hubo hasta ingenios azucareros, hasta aduanas azucareras en época musulmana en este barrio, incluso una mezquita musulmana. Incluso una mezquita. Y también vamos a poder distinguir un poco ese estrechamiento de calles angostas y en zigzag, ¿no?, que se acercan hacia más el centro, ¿no? Efectivamente, incluso la propia entrada al arrabal es una entrada también estrecha. Tenemos en cuenta que el arrabal se configura entre la calle donde está la Placeta del Sol, la calle Curucho propiamente dicha, y la calle Enrique Montero, que es la que conforma todo ese barrio, y por arriba la calle Cartuja. Ese barrio el que conformaría el arrabal del Curucho. En otra época esta calle se llamaría calle del Curucho, la calle del Curucho, la calle de la salida. Curucho, sí. La calle Enrique Montero era la Rambla de las Aneas, seguramente porque la rambla que comunicaba con la hoy calle Catalana, y en medio había una sucesión de calles, de pequeñas callejas, incluso algunas de ellas pues cerradas, es decir, algunas de ellas pues eran una especie de adarves sin salida, callejones sin salida, porque es una estructura típicamente musulmana. Todo este barrio, cuando son expulsados los moriscos de Motril en 1570, todo este barrio se vende. Todas las casas del barrio son vendidas, son expropiadas a los musulmanes y vendidas a cristianos. Claro. Y precisamente porque se ha conservado las escrituras de venta de estas propiedades a cristianos, conocemos perfectamente qué es lo que había en el barrio del Curucho sobre 1570 aproximadamente, incluso antes, ¿no? Pero sobre 1570 sabemos perfectamente las casas que había y los sitios más relevantes que había en este barrio. Y los nombres de las calles, que nada tienen que ver con algunos nombres, o se nos ha olvidado qué nombres tenían las calles originalmente, y bueno, un poco vamos a explicar por qué también se llaman así. Ni por qué sabes. Pues si te parece, iniciamos nuestro camino por aquí, ¿no? Por la calle Curucho.
Bueno, pues nos acercamos aquí, ¿no? Ya dentro de la calle Curucho tenemos incluso algún ensanchamiento que otro, aunque todo es Curucho, ¿no? Sí, todo hacia arriba es Curucho. Por otro lado, la entrada a la Placeta del Sol comunicaba a través de la calle Sacramento también, desde la calle Catedral Belluga. Se llama así, callecitas también muy estrechas, se llama así porque aquí estuvo la sede de la Hermandad del Sagrado Sacramento. Ajá. Y por supuesto hacia arriba el camino, la Rambla del Curucho, como se conocía dentro del arrabal. Efectivamente todo esto eran prácticamente ramblas, entonces era una calle que conformaba una rambla que comunicaba con el hoy Camino a las Cañas, y a través de la calle San Roque comunicaba con el camino hacia Granada, era la salida de la ciudad. Todo este barrio fue musulmán. Todo este barrio fue uno de los barrios más típicos del mundo musulmán de aquella época. Decíamos que la calle Curucho era posiblemente la calle principal, de aquí arriba, comunicaba con este ensanchamiento que es la Placeta del Sol, y como decía, pues la conformaba entre lo que es Enrique Montero, Plaza del Sol, la otra entrada a través de la calle Tahona, y ya la salida hacia el Camino de las Cañas, la calle Cartuja, algo más arriba. Se ha modificado poco, se ha modificado la estructura urbana, prácticamente se ve cómo se cierran las calles, cómo se cierran estos barrios, acostumbraban, no tenían murallas. El centro Motril, que estaba amurallado, esto estaba sin amurallar, pero sí que había algún elemento, eran callecitas estrechas, callecitas normalmente cerradas, y por eso se ve claramente cómo se cierra todas estas callecitas en este pequeño ensanchamiento que tenemos aquí, que originariamente sería seguramente hasta más estrecho que el que tenemos nosotros, el que vemos hoy en la actualidad. Evidentemente se conservan pocas estructuras, pero aquí hemos tenido gran riqueza, ¿no? Sí, aquí ahí se conservó pues hasta el siglo XX, hasta mediados del siglo XX, bastantes casas importantes aquí. Aquí se conservó una casa de alquería fantástica en la esquina de la calle Sacramento, otra. Es decir, casas que tenían valor arquitectónico, tenían bastante valor arquitectónico. Y hacia arriba, pues la calle del Curucho, que incluso tuvo en su época hasta mezquita, ¿no? Es decir, que tuvo en su época, como era un barrio musulmán, los barrios musulmanes tenían costumbre, los arrabales, de tener su propia mezquita. Y esta mezquita se conocía con el nombre de mezquita del barrio del Curucho, del arrabal del Curucho, que curiosamente tomaba agua de un pozo que estaba en lo que hoy es la calle Pozuelo, que le decían el Pozuelo, el Jándara en el mundo musulmán, y el Pozuelo, que curiosamente la calle ha conservado todavía el nombre, calle Pozuelo, derivado de esa mezquita, de ese pozo del cual tomaba agua para las abluciones de los musulmanes. No debió ser un gran edificio, evidentemente, la mezquita del Curucho, de Al-Curuch no debió ser un gran edificio, pero sí que hubo mezquitas, la recoge perfectamente tomada aquí en el mercado cuando habla de las mezquitas, y se recoge la historia de los documentos de los bienes avices de Motril. Es decir, los bienes avices eran los bienes de las mezquitas musulmanas que pasan a ser bienes de la Iglesia Mayor. Bienes patrimoniales. Patrimoniales de la mezquita que pasan después a ser bienes de la Iglesia Mayor, se llaman bienes de avices. En ese documento de bienes de avices viene reflejada perfectamente la existencia de una mezquita, Mezquitas Al-Curuch, en este barrio, que debía estar a mitad de la calle aproximadamente. Por los datos que aparecen, debió estar más o menos a mitad de la calle Curucho. Subimos la calle Curucho hacia arriba, y como bien decía Manolo, nos encontramos estos pequeños descansos en el ecuador prácticamente de la calle, sin salida, como tú comentabas. Y aquí posiblemente podría estar esa mezquita que comentas. Posiblemente por las ventas de bienes de morisco, más o menos le da la situación a mitad de la calle Curucho. La mezquita Al-Curuch, pues como decía, tampoco debió ser nada espectacular, ¿no? Sí, debe ser una casita pequeña, y que, bueno, sí que recibía el nombre del barrio y daba pues esa función religiosa al barrio musulmán de esta zona. Es posible que estuviera en este pequeño ensanche, y es posible que hasta ahora se ha modificado mucho, pero algunas fotos antiguas, algunos recuerdos antiguos daba la placita esta aquí, que seguramente pudiera ser delante de las mezquitas, siempre había una pequeña placita.
y seguramente todavía se conforma un poco este pequeño ensanche relacionado con la mezquita de Al-Qurush. Hoy se ha degradado mucho con muchos coches puestos y tal, pero originariamente incluso estaba hasta con tierra, era de tierra, y partes empedradas y tal, y se ha conservado pues en toda la zona ya de Arco-Oliver, Mercado Bajo, Mercado Alto, todo este entramado de pequeñas calles alrededor de la calle Qurush. De la Rambla del Qurush, la Rambla, porque en realidad es una rambla, es decir, que en realidad viene de la calle Santiago para abajo, toda una rambla que desembocaba en la calle Catalanes y desembocaba por un lado la Rambla de Al-Qurush y por otro lado la Rambla de las Aneas. Todos se juntaban a calle Catalanes, por eso se inundaba la calle Catalanes cada vez que llovía, era la confluencia de las ramblas que viene, rambla natural, de las ramblas del Monte de los Perdidos, que viene de ahí arriba, ¿no? de los montes del Matalite de Motril. Hemos subido la calle, la Rambla, como tú bien dices, la Rambla del Curucho, la Rambla del Curuch, y hemos girado a la derecha, nos encontramos con Mercado, ¿no? Las calles Mercado Alto, Mercado Bajo, nos encontramos en la calle Mercado Bajo, y a mí, yo sinceramente, cuando nos metemos en este tipo de calles, es como para saborearla, ¿no? Para imaginarnos, efectivamente, estas calles tan estrechitas, cómo serían, ¿no? 500 años atrás, ¿no? Y como que uno, pues, como se le pone un poco la piel de gallina pensando cómo, saboreando realmente cómo serían estas calles cómo sería. Hace 500 años, ¿no? O menos, o 300, o 100 años, o 100 años, porque tampoco variaron demasiado hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX, por desgracia. Llegamos los modernos y nos lo cargamos todo. Pero tú me comentabas que Mercado de los Cabos. Sí. ¿Qué significa eso de mercado? ¿Por qué el Mercado de los Cabos? El tema de nombrar el calle Mercado Alto, que es la de arriba, la que estamos ahora, y esta Mercado Bajo, es porque antiguamente existió en la calle Mercado Alto un mercado donde se vendían los cabos de la caña de azúcar. Es decir, la parte de arriba de la caña de azúcar, el cabo, es decir, las hojas, los últimos canutos por arriba, y la hoja eran los cabos que servían para la alimentación de los animales. Se troceaban y se le daban de comer a los animales. Y había un mercado donde se vendían los cabos. Ajá. Y el nombre original de la calle es Calle del Mercado de los Cabos. Y luego se recortó. Y luego se recortó. Pero su nombre original, y así se llamó hasta el siglo XVIII, hasta finales del siglo XVIII. Después, pues bueno... Un mercado que no es un mercado al uso. No, no es un mercado al uso, debería ser un almacén donde vinieran los animales del campo, trajeran los cabos. Todos recordamos como antiguamente los burros que venían del campo traían los cabos, pues nos podemos imaginar pues un sitio donde se descentralizaba la venta de estos cabos procedentes de que se le daban a los ganados, ¿no? Se daban para alimentar fundamentalmente a la gran cantidad de mulos que venían a Motril antiguamente para los ingenios azucareros, claro, que eran miles de mulos, para traer la leña a los ingenios azucareros, para traer las cañas del campo, para mover los ingenios de azúcar, las molinos, la atracción animal, los revezos, como se llamaban antiguamente, revezos de mulos, deberían ser miles de mulos los que venían a Motril. En el tema de la fabricación de cañas antiguas, ¿no? Y otra cosa no, pero cañas teníamos. Y cabos teníamos. Por lo tanto, me imagino que en la época de la zafra el movimiento de estas calles debió ser importantísimo, ¿no? Aquí vendrían cientos de personas o cientos de animales a comprar los cabos a este mercado. Hay algunas fotos antiguas que conserva, se ve una foto aérea, alguna foto aérea que se ve en la calle Mercado Alto, un edificio muy grande, ¿no? Posiblemente fuera ese el Mercado de los Cabos, y no existe, pero la calle se llama así, y generalmente se hacía con mucha frecuencia, Mercado Alto, y la que hay por debajo, Mercado Bajo, ¿no? Y un poco se llama así. Son calles muy estrechas generalmente, y además peatonales, es decir, que originariamente no debieron tener pues tampoco tráfico, no, como la calle Qurucho, que sí que es una calle de comunicación entre el centro de Motril y la salida de Motril. Son calles estrechas, calles de viviendas familiares. La Rambla Qurucho sirve de distribuidor, ¿no? Porque a la izquierda y a derecha encontramos las calles más anchas, confluyentes. Y estas son un barrio típico, es decir, un barrio cerrado, de calles estrechas, donde incluso debía existir en época musulmana. Se vende también ese ingenio de azúcar, una aduana de azúcar.
Las aduanas de azúcar eran los ingenios moriscos para moler el azúcar, que molían el azúcar en vez de con rodillos, con piedras, como si se trataran como molinos de la uva, ¿no? Sí, Perdón, del aceite, se aceite, molían igual con piedra, ¿no? Molían con piedra, eso, que van, ¿no? Efectivamente, y eso se llamaban aduanas azucareras. Otra de las aduanas estuvo aquí hubo incluso Alonso de Contreras, tuvo 2 casas principales en la Rambla del Curucho, aparte de la que tenía en la Rambla del Majón, compró 2 casas principales aquí, se la compra a su yerno, al Marqués de Algarinejo, se las compra y tuvo 2 casas principales aquí. Y es curioso porque en esta calle vivió también uno de los maestros de obra más importantes del siglo XVIII, que tenía como 5 o 6 casas aquí, en esta calle también. Y fue una calle además muy principal. Todo este barrio se convirtió, como estaba cerca del centro, bueno, un barrio muy importante, se convirtió en una zona, en época musulmana fue el barrio de la salida, el barrio externo a Motril, pero ya en época cristiana, en el siglo XVIII, estas eran las calles principales, la calle Curucho era una de las calles principales de Motril, y este barrio pues además se conformó con la estructura que tenía, no se modificó demasiado, y hoy la vemos perfectamente, este tipo de calles estrechas, la calle San Diego, que da salida a la calle Mercado Alto, y estas calles que dan la salida a la Placeta de los Días o Placeta del Arco Oliver, que tampoco se ha conservado, pero que sí conforma se ve que es un núcleo cerrado, por un lado calle Curucho, por otro lado la calle Enrique Montero hoy, antigua Rambla de las Aneas, y conformaba toda una estructura urbana cerrada perfectamente entre 2 ramblas, y por arriba la calle Cartuja, y que daría paso ya pues a la carretera Granada, al camino de Granada y al barrio del Carmen, de San Roque, y al otro barrio hacia arriba. Granada hacia arriba, hacia arriba. Claro, Motril terminaba en la iglesia del Carmen. Lo que era el Motril urbano terminaba en la iglesia del Carmen en el siglo XVI. A partir de ella no había nada construido, eso es posterior, ¿no? Pero se conforma después todo el barrio de San Roque o calle Burgos, todo ese barrio también que está a la espalda del Carmen, calle Santiago, este tipo de calles. Es otro barrio de Motril, más nuevo, arranca posiblemente desde finales del XVI, donde la gente empieza a sentarse más arriba del ejido que aquí había, un ejido de chumberas y tal, que había más para arriba de la calle Curucho. Normal, se va ensanchando todo. Y aparecería ese barrio, ¿no? Pero el barrio del Curucho se ve perfectamente conformado. Si lo pudiéramos ver una foto aérea, se ve perfectamente como este tipo de construcción tipo almendra que se cierra y lo conforman las calles laterales, las calles de arriba. Y las 2 ramblas. Y el cerramiento que hay al final, que siempre es así por motivos defensivos. Vamos avanzando, Manolo. Hemos pasado por Mercado Bajo, incluso hemos visto algunas de las calles que se acercan también, todas siguen siendo muy estrechas. Aquí llegamos a este ensanchamiento que no era tal. No era tal. Esta placetita, que podía ser prácticamente la mitad de estrecha. La mitad de lo que es hoy seguramente, y aquí estaba el Arco Oliver. El Arco Oliver. En Motril le decían, lo suprimíamos la R final, decía el Arco Oliver. El Arco Oliver. Pero era un pequeño arco que se conservó también hasta finales de los últimos años, las últimas décadas del siglo XX, que se derriba cuando hacen las casas nuevas en esta plaza. Esta plaza también se conoció como la Plaza de los Díaz, seguramente pues la familia Díaz una familia llamada Díaz vivía aquí, y era la plaza que comunicaba seguramente la calle Mercado con todas estas callecitas de aquí. Ese arco debió ser algún arco de entrada para poder cerrar en algún momento determinado el acceso a este tipo de calles, de la calle Mercado Bajo, de la calle San Diego, esta zona de aquí. Y la calle Mercado, que era pues otra de las que ponían comunicación, pues desde el Camino a las Cañas hasta el otro lado de la Rambla de Enrique Montero, de la calle Enrique Montero. Y como decíamos antes, esta calle recibe el nombre de Mercado de los Cabos, por eso que decíamos antes, ¿no? De que había un sitio donde se vendían los cabos, la alimentación de los animales. Y es curioso porque una de estas calles laterales todavía conserva uno de los nombres más antiguos de Motril, que es la calle Marca. La calle Marca, imagino que también por algo en específico. Efectivamente, ¿no? Aquí antiguamente cuando los ingenios de azúcar hacían sus pilones en formas de barro, aquellos pilones de azúcar se marcaban
Es decir, la ciudad tenía una marca propia para identificar el azúcar producido en Motril. Y en esta calle estaba las tinajas, ¿no? Las tinajas, sí, el pilón de barro donde se echaba el azúcar, se blanqueaba y se vendía en pilones. Esa Motril tenía una marca, e incluso en la documentación del ayuntamiento aparece diciendo cuál era la marca de Motril. Y seguramente un sello propio de procedencia de los pilones de azúcar. Y seguramente esta calle es donde debió estar el sitio donde se marcaban el azúcar. Cuando salía de Motril se marcaba para saber la procedencia de Motril, y viene el nombre de la calle Marca. Es un nombre muy curioso, desconocido prácticamente en la ciudad, pero se llama así del siglo XVII. Se conoce esta calle, esta callecita tan estrecha, con nombre de calle Marca. Calle de la Marca. De la Marca. De la Marca, que es su nombre original. Otra callecita súper estrecha y con un gran encanto. Un gran encanto, y además comunica con la calle Cartuja. La Cartuja, ya prácticamente con esa delimitación. Con esa delimitación por arriba del barrio del Curso. Yo vuelvo a insistir en que sería un magnífico ejercicio para todos los motrileños, para todos nuestros visitantes, porque incluso nos pasa a los vecinos de aquí, que normalmente vamos por las calles principales y nos perdemos ese regusto sensacional cuando uno pasa por calles tan típicas como esta, ¿no? La calle Marca, que nos contaba esa anécdota, ¿no? Del por qué la marca, porque era una marca realmente. Sí, era el sitio donde se marcaban los pilones de azúcar. Fijaros la calle tan estrecha, ¿no? En la que da salida ya la calle Cartuja y el nuevo barrio de la calle Cartuja hacia arriba, ¿no? Que lo visitaremos próximamente, pero se ve este trazado antiguo, se ve clarísimamente cómo confluye pues, el lateral de la rambla de la Janea, hoy Enrique Montero, la calle Marca, que da acceso al Mercado de los Cabos, calle Mercado de los Cabos, y la otra calle, la calle Curucho, que daría acceso a la parte central de la calle Las Cañas, ya la parte superior de la calle Las Cañas. Y bueno, este trozo de la calle Las Cañas se conoce con el nombre de la calle Cartuja, porque en la esquina de Enrique Montero, en la esquina de arriba de Enrique Montero, existió donde estuvo el bar del Conejo, antiguamente. En Cuatro Esquinas, ¿no? Cuatro Esquinas. Cuatro Esquinas. Estuvo una casa que perteneció al monasterio de la Cartuja, que además fue casa de blanqueo de azúcar. Se conservan los planos del siglo XVIII todavía de esa casa, y fue de la Real Cartuja de Granada. Y bueno, por ese nombre, por esa circunstancia de que la casa fuera además auspicio de la Real Cartuja de Granada, este trozo del Camino a Las Cañas se le conoce con el nombre de calle Cartuja. Llega hasta el Camino a Las Cañas, que termina ahí en la calle Curucho. Cuando la calle Curucho sale al Camino de Las Cañas. El Camino de Las Cañas originalmente, ya lo veremos, el que unía Ermita de San Roque con Ermita de San Sebastián. Ajá. Era lo que tradicionalmente era el Camino de Las Cañas. Y se prolongaba. Esto era un camino, esto era en época musulmana, aquí no había nada. Claro, ya estamos en las afueras, es lo que estamos hablando, estamos en las afueras de Motril prácticamente. Y en esa casa sí se conserva algún tipo de fotografía, pero sí se conservan fotos del principio del siglo XX, y se conservan fotos posteriores de cuando estaba el bar. Incluso en esta calle, si nos podemos acordar, durante muchos años tuvo la estación de Alsina Grae. Bueno, yo me acuerdo del Mendrugo. Efectivamente. Del Mendrugo, ¿no? Estuvo la estación de Alsina Grae en esta calle. Que veníamos aquí a recoger aquí a la derecha. A la derecha, sí. Aquí era una cochera prácticamente, o dos cocheras juntas, ¿no? Esa sí la hemos conocido. Y la Alsina Grae paraba aquí en la acera, ¿no? Era la famosa estación de Motril, que antes de que se construyera la antigua estación de la calle Las Cruces. Claro. Era la estación primero estuvo en la calle Nueva, donde está Radiovisión, después se trajo aquí y después se llevó a la calle Las Cruces. Y era pues todo este barrio se ha transformado muchísimo, pero sí que conserva el trazado urbano, conserva ese pequeño sabor de las calles estrechas, de las calles tradicionales, de los barrios antiguos de nuestra ciudad. Y aquí llegamos al final de la primera parte de la visita a la zona de Alcuruch, una de las zonas también más antiguas de Motril.
Ya en época musulmana se conocía como Arrabal de Al-Kuruch, cuya traducción puede ser barrio de la salida, y es que efectivamente era la zona de la población que se encontraba a la afuera del núcleo amurallado en dirección al camino de Granada. Ya tras la conquista de Motril por los reyes católicos es la zona junto al arrabal de Al-Mahón donde se concentraba la mayor parte de la población morisca. Tras la Guerra de Granada, los moriscos motrileños fueron expulsados y casi todas las casas del barrio fueron vendidas a cristianos viejos por la corona en pública subasta a partir de 1575 aproximadamente. El barrio se conformaba entre la actual calle Enrique Montero, antiguamente conocida como Rambla de la Anea, por el levante, al norte la calle Cartuja y parte del Camino de las Cañas, mientras que el límite sur estaría en la calle Cardenal Belluga y Postigo de Beas. Por poniente, la calle Tahona y calle Gloria. Un barrio donde sus calles son estrechas, bastante tortuosas, que recuerdan perfectamente al antiguo urbanismo musulmán. Hemos descubierto la calle o Rambla del Curucho, las calles Mercado Alto y Bajo, y por qué era el Mercado de Cabos. También hemos descubierto la calle de La Marca o el Arco de Oliver. Secretos e historias que continuarán también en este barrio en la segunda parte, donde hablaremos de la calle Cartuja, de la calle Gloria, de la calle Tahona y de tantos otros misterios que aguarda nuestra propia historia.